Defensora Nadia Cruz, defensora del pueblo, gracias por estar acá. Acabo de tener un diálogo sobre la masacre de la calle Harrington y quería completarlo con usted. La Defensoría del Pueblo señaló la existencia de 154 personas desaparecidas por regímenes dictatoriales entre el 4 de noviembre de 1964 y el 17 de septiembre de 1982, mártires por la liberación nacional, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Pero cuando no hay justicia, se repite. Y la muerte, como le decía a Ruth Llanos hace unos minutos y a Edith Quiroz, la muerte vuelve. Por eso es importante establecer justicia. Genera dolor, genera desesperanza y es muy difícil recuperarla si no es a través de la justicia. Defensora, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuál es el mapa a este inicio de enero del 2022? Y bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. Sí, un honor haber conocido de la lucha tanto de Ruth como de Tania, las nuevas generaciones de ASOFAM. Y creo que tanto en Ruth como en Tania se hace un resumen de lo que generan este tipo de muertes. Y ahí yo diría todas las muertes duelen, todas las muertes se suponen una pérdida, generan tras de sí consecuencias familiares, personales, en estos casos de comunidad y de Estado. Pero cuando hablábamos de las ocurridas durante la etapa dictatorial, las desapariciones que en muchos casos seguramente han conllevado el asesinato de las personas, o las masacres sangrientas como la ocurrida en la Harrington, sin duda, además de generar una pérdida personal, genera una obligación del Estado para poder avanzar. Y ahí yo te diría con mucho dolor, creo que muy poco. El claro ejemplo de que no tuvo el efecto suficiente la condena por la masacre en la calle Harrington fue lo ocurrido en el 2019, porque si tú evalúas, fueron fuerzas del orden interno del Estado, en su momento fuerzas militares y paramilitares, hace 41 años, hace un poco más de 2 años, fueron fuerzas policiales, parapoliciales y luego fuerzas conjuntas con militares. ¿Otra vez? Nuevamente. Y además, si tú recuerdas el decreto supremo que firma Yanine Áñez para darles impunidad y rienda suelta para estas operaciones, como les daba el presidente en la dictadura de García Meza, es igual. Ahora les daban un decreto donde les decían que a título de seguridad interna, a título de seguridad nacional, estaba permitido ir en contra de población civil que no estaba armada, que tenía una línea de pensamiento ideológica, que era contestatario al gobierno hace 41 años y hace 2 años también. Era pueblo que sentía que tenía que movilizarse, pero que estaba indefenso frente a las fuerzas del orden, frente al armamento con el que ellos se encontraban. Entonces tú dices, ¿por qué hace 41 años ocurre lo que pasa hace 2 años? Es porque todavía no se ha implementado, no se ha implantado procesos reales de memoria, verdad, justicia. Porque hace 41 años es la asociación de familiares, algunos grupos muy allegados a los de la calle Harrington, quienes son los únicos que hacen o promueven la memoria en la población y cada vez con menos alcance. Tú has visto, son las nuevas generaciones las que tienen que asumir, pero a eso ¿cuánto de apoyo le estamos dando para estas líneas de memoria, verdad, justicia? Yo esperaba, o espero todavía que en el proceso de reparación sobre lo ocurrido del 2019 no tiene que desligarse la concatenación de otros hechos que también quedaron en la impunidad dentro de nuestro país. Defensora, ya sobre estos últimos años, ¿cuánto se está avanzando en las investigaciones? ¿Se está teniendo resultados fines de año que no nos habíamos visto porque hemos un poco monitoreado? De hecho, una de las investigaciones más completas es de la Defensoría del Pueblo y de hecho también genera mucha polémica porque hoy opositores al gobierno del MAS dicen que la Defensoría responde a un gobierno del MAS y en su momento también Arturo Murillo emprendió un ataque durísimo contra la Defensoría y contra usted y algunos grupos también atacando. Entonces la Defensoría tampoco es monedita de oro, ¿no? ¿Cómo se hace para
para que el Estado avance y al mismo tiempo avance con legitimidad cuando fuerzas políticas también apuntan a Nadia Cruz como una actora, digamos, no imparcial. Es una doble dificultad, yo me imagino. Yo creo que hay un discurso falso, ¿no? Porque la observación de la oposición se funda en la posición institucional bajo mi cargo respecto a lo que sucedió el 2019. Y si tú me dijeras que para yo caer en una percepción de independencia tendría que haber dejado de denunciar las vulneraciones que se suscitaron más fuertes en los últimos años de nuestro país, con las masacres, las torturas, las prisiones arbitrarias que sucedieron durante el gobierno de Yanine Áñez, no lo haría. ¿Por qué? Porque una Defensoría del Pueblo no se puede acomodar o no se tiene que acomodar al interés subjetivo, personal, político, partidario de quien sea oficialismo u oposición. Nosotros ahí hicimos lo correcto y además en esa misma línea hicimos tan lo correcto que los informes que salieron de OACNUD, de la CIDH en el preliminar, el del GIEI y otros fundan la investigación en la información recolectada en el momento por la única institución que se encontraba defendiendo derechos humanos en el país. Si por eso, o renunciar a eso, que sería traicionar los principios en derechos humanos, serviría para una declaratoria de independencia subjetiva de una autoridad, le diría que no lo necesitamos hacer, nosotros vamos a continuar con el trabajo. Ahora, en el marco de justicia, obviamente la Defensoría del Pueblo no es la instancia que va a asegurar procesos de justiciabilidad, pero sí haremos incidencia y haremos la vigilancia para que cuando esto no ocurra como ahora, vaya en marcha. ¿Cuál es nuestra observación en este momento en lo que ha ocurrido hace 41 años, del 64 al 82, y lo que ha ocurrido el año 2019? Que todavía no se ha ido hacia todos los eslabones de quienes participaron a través de las órdenes directas para ir en contra de población civil, sino también de quienes fueron parte de la ejecución de esas órdenes. Por ejemplo, te diré, los casos de desaparición forzada. En Bolivia tenemos una sentencia por desaparición forzada, que es específica en el caso de José Carlos Trujillo. Tú has dicho muy bien, son decenas de desaparecidos. No hay sentencias por las decenas de desaparecidos forzados en Bolivia. En Bolivia no contamos con una sentencia por las masacres del año 2019, no contamos con sentencias por los hechos de prisión arbitraria, ni torturas, ni vejámenes ocurridos durante el 2019. Lastimosamente, y eso hay que ser claros, en ese momento la principal autora de estos crímenes del 2019 no está siendo imputada ni acusada por esos graves hechos. Eso que genera pues una percepción de que hay muy poco avance en el acceso a la justicia para las víctimas, pero en este tipo de delitos hacia toda la población. Está en debate también los cambios profundos que se han planteado de todos los lados del sistema judicial. Vamos a ver hasta dónde se llega con el actual gobierno del MAS y con las iniciativas del ministro Iván Lima. Sobre esto estamos también monitoreando. Por otro lado, defensora, también se ha planteado la urgencia de definir un nuevo defensor o una nueva defensora. ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero que la reforma o la construcción de un sistema de justicia acorde a las demandas de la población no debería ser simplemente encarada por una facción o una cartera de Estado. Realmente involucra a todos los sectores de la sociedad, desde la clase trabajadora que va peregrinando por salarios devengados, por beneficios sociales a juzgados de trabajo, por aquellas madres que se han tenido que enfrentar frente a padres irresponsables y tienen que ir a peregrinar por una asistencia familiar ante el sistema de justicia, y así podemos ir. O sea, son pequeñas, medianas y grandes causas a las cuales el sistema de justicia que se quiere construir debiera responder. Y ahí sí se necesita la participación de todas las fuerzas políticas con mandos de poder dentro del Estado. Y creo que ahí también no solamente se trata de un tema del órgano judicial o de los abogados, sino también entender las necesidades de la población. Si tú revisas, la mayor cantidad de causas que tiene nuestro sistema están relacionadas a violencia. Y en Bolivia todavía tenemos
juzgados de violencia y anticorrupción. O sea, ni siquiera tenemos juzgados especializados para poder atender violencia, solamente como un ejemplo. Creo que en eso sí requiere una visión o una participación, pero que realmente reconstruye un sistema acorde a las demandas de la población. Por el otro lado, respecto a la titularidad de la Defensoría del Pueblo, nosotros lo hemos dicho desde el 30 de enero del año 2019. Es una tarea del legislativo en el marco de la Constitución Política del Estado y pues la actual gestión que todavía sigo presidiendo continúa a la espera y esperará que esto se desarrolle dentro del marco constitucional. Recortado una de las noticias hoy. No, no es esta. Juicio empezará con la declaración de Áñez, golpe 2. No, es del otro lado. Esta es. El segundo feminicidio del año en el Alto. Es decir, estamos a 17 y ya nos han matado 2 veces. Y te puedo Defensora. asegurar que las cifras de violencia ya deben superar los 100, que los casos de violencia sexual contra menores ya deben superar los 100 y también se han suscitado infanticidios. En uno de los últimos feminicidios en Pampa de la Isla, además ocurre conjuntamente el asesinato de la mujer y del hijastro del padre. Este es el caso de Milenka, de 25, yacía sobre una mesa en su cuarto. Su pierna derecha tenía una herida producto de una puñalada con un arma blanca. Su cuerpo presentaba evidentes signos de violencia. Así su familia la velaba. Hay primeras investigaciones, el sospechoso ha huido. Los familiares lavaron el cuerpo, le cambiaron la ropa, pero se quedan obviamente impotentes frente a la ausencia de justicia rápida, de justicia efectiva. El feminicidio de Milenka es el segundo de este año, como bien señala Defensora, en cifras oficiales, ¿no? El primero ocurrió la madrugada del 6 de enero en Trinidad. La primera mujer asesinada se llamaba Karen, de 30 años, victimada con 4 puñaladas. El autor, chocolate por la noticia, el concubino Rubén Urquiza, quien huyó del lugar después del crimen y más tarde fue capturado por la policía en el centro de la ciudad cuando trataba de ocultarse. Estas cifras aumentan y otra vez yo quiero tocar la puerta de la Defensoría del Pueblo porque cuando el Estado no cumple con eficacia sus funciones, es la Defensoría la que nos tiene que defender de la violencia y del crimen. No está en la prioridad de la acción de la Defensoría del Pueblo. Hay un error ahí, ¿no? La Defensoría no tiene facultades para contrarrestar temas de violencia a nivel competencial. Pero tampoco sí para defendernos de lo que el Estado tampoco no hace. De criminalidad, pero sí para incidir en las actuaciones de las instancias competentes, servicios legales integrales municipales. En el caso de Karen, además yo te diría, los huérfanos que quedan, que son 3 o 4, sobre los cuales estamos haciendo seguimiento como Defensoría del Pueblo también, para que ellos encuentren procesos de atención integral. Pero, ¿qué es lo que pasa? Son 2 líneas de intervención, y es la de prevención y es la de detención. En la atención, cuando ya el Estado ha fallado en proteger a esa mujer o en desmontar los procesos donde se naturaliza la violencia y el asesinato de mujeres, corresponde que actúe el sistema de justicia y a título de dar sentencias ejemplares que den un efecto de no repetición, poder dar algo de respuesta, algo de reparación a las víctimas. Si tú además revisas los datos que generalmente va dando el Ministerio Público, te va dando la cantidad de cifras de hechos de feminicidio, de infanticidio, de violencia, pero no te dice cuántos están en acusación, cuántos están en sentencia, cuánto es el tiempo promedio en el que resuelve el Ministerio Público un caso de feminicidio cuando no ha habido suicidio del agresor o cuando no se ha confesado y se da un procedimiento abreviado. Hablamos de los casos más complejos que son cuando se escapan. En esos casos no se da, no hay un proceso de transparencia todavía desde el sistema para decirte cuán efectivo es. Lo que nosotros conocemos desde la Defensoría del Pueblo en los casos que ahí sí hacemos seguimiento, ahí sí hacemos incidencia para cumplimiento de plazos procesales,
que se cumplan las garantías judiciales, los derechos de las víctimas, la asistencia estatal hacia todo el entorno familiar de las víctimas, te diré que son de los más. El año pasado hemos cerrado con cerca de 16,000 causas en la Defensoría del Pueblo, donde el principal denunciado es órgano judicial, Ministerio Público e instancias o servicios de justicia, que además están vinculados con una de las principales poblaciones, mujeres en situación de violencia. El sistema no termina de atender. Por otro lado, tienes la línea de prevención, y ahí son las instancias subnacionales las principales. En el último reporte, nosotros el año pasado acabamos con la evaluación de 110 servicios, 110 municipios con sus servicios municipales para atención de violencia a mujeres y a niños. Lastimosamente, la mayoría debilitados, la mayoría con personal que no se encuentra calificado ni especializado para poder atender a sus poblaciones. Yo quiero aplaudir en específico la batalla que la defensora ha llevado a cabo para que una niña de 11 años, 11. De 11 años no dé a luz, y lo quiero aplaudir, me las juego en las redes sociales, ya criticarán el aplaudo, porque una niña de 11 años no ha dado a luz. Y sin embargo, en otro lugar del país, otra niña de 12 años sí dio a luz. Todavía sigue la lucha. Gracias, defensora, por estar en nuestro primer programa del año, y gracias por estar en Lo Presencial Lo Valor. Muchas gracias a ustedes, importantes los temas. Creo que justicia sigue siendo un clamor de la población. Te reitero, no solamente en las causas grandes que han involucrado, han afectado a toda la población, sino en las causas pequeñas que día a día la población le va entregando al sistema su conflicto para que lo atienda, y muchas veces no tiene respuesta. Muchas gracias. Gracias, defensora.